Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte como cada jueves. ¿Qué tal, licenciado Ceballos? Y buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, hoy en el tema económico traemos la presentación del Consejo de Inversiones que va a presidir el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Como recordaremos, el lunes se presentó este Consejo de Inversionistas ante varios empresarios cuyo objetivo, según nos planteaban, era integrar al sector público-privado y a la sociedad en general, pues para la adaptación de tecnologías e innovación que permita como país una tasa de crecimiento del 4%. Pero bueno, el tema aquí relevante es si este es el antecedente, la parte inicial de lo que sería la constitución de una política industrial en serio para la economía de nuestro país. Antes de tomar estos elementos, licenciado, es importante recordar que los proyectos de política industrial se tienen que dejar de lado, puesto que es parte de la intervención del Estado en la actividad económica. Entonces, cuando se integra el modelo neoliberal a la economía mexicana, específicamente después de Salinas, con la llegada de Salinas, estos proyectos de política y desarrollo de sectores estratégicos tienen que dejar de lado, pues, por la libertad del mercado, ¿no? Que las empresas compitan y presenten los bienes y servicios que los consumidores necesitan y pueden pagar. Sin embargo, en la mayoría de los países del mundo todavía funcionan estos esquemas de política industrial que a mí me parecen fundamentales para detonar el crecimiento y el fortalecimiento de los mercados internos en un país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta palabra porque suele relacionarse con poca libertad económica y con participación del Estado en las decisiones. Y no necesariamente es el caso, puesto que una política industrial debe de ir básicamente en 5 direcciones. Primero, debe de generar el marco legal para que las empresas dentro del país puedan crecer. Debe desarrollar una política tecnológica que vaya orientada, como decíamos hace un momento, hacia el tema de la adaptación de nuevas tecnologías y hacia el desarrollo de innovación. Tenemos que integrar una política educativa que coadyuve a este esfuerzo tecnológico y, por supuesto, un esquema de financiamiento para estas empresas que van a surgir en el mercado nacional. Esto, aunado a un marco legal, pues brinda los elementos de una estabilidad económica y la certeza para la atracción de inversión. Y bueno, hablando de estos planteamientos, que es lo que busca un proyecto de política industrial que no se plantea en este Consejo de Inversionistas, pero yo esperaría que se sentaran para poder integrar un análisis que lleve a esta siguiente etapa, pues tenemos que ubicar cómo se da el proceso de emprendimiento en este país y de generación de empresas, o cuál debería ser el procedimiento. Cuando un individuo en el mercado tiene ciertas habilidades, tiene cierto talento para el diseño de un bien o de un servicio, y tiene una ambición por entrar en el mercado, pues por lo regular debe de enfrentar varios obstáculos. Por lo regular, aquí en México, un emprendedor iba a Secretaría de Economía y trataba de bajar un apoyo de la Oficina de Emprendedurismo, y bueno, se accede al financiamiento. Y después de ahí tener estabilidad económica y financiera en el mercado, pues para que el sistema económico le permita obtener beneficios por el emprendimiento que está realizando. Sin embargo, este esquema le faltan varios elementos que tenemos que considerar. ¿Y cuáles son? Una vez que nosotros tenemos una idea de negocio y vamos a buscar cómo nos insertamos en el mercado económico, la siguiente parte es si el sistema educativo nos brindó a nosotros elementos, herramientas complementarias que vayan a fortalecer nuestras habilidades, ya sea para el diseño de los bienes o servicios o para el desarrollo de la actividad empresarial. Y a mí me parece que este es el primer problema, el primer obstáculo que desarrollamos o que desarrollan los empresarios, los nuevos empresarios en nuestro país. Por lo regular, las capacitaciones que dan en materia de emprendedurismo vienen después de que uno tiene la idea de negocio, y no es así. Las habilidades matemáticas previas van a fortalecer los talentos que uno tiene, que nos permita desarrollar productos y generar una innovación pertinente. El siguiente obstáculo, y que tendríamos que estar considerando para poder enfrentar este desarrollo empresarial en México, es el de los incentivos en el mercado.
Por lo regular, los incentivos son de manera natural el tema económico, pero cuando tenemos que una empresa está generando beneficios entre el 10 y el 15% de utilidad anual, pues son la verdad beneficios muy pequeños para la actividad, para el trabajo, para las jornadas laborales que se presentan para los nuevos empresarios. Entonces es difícil que alguien busque el emprendimiento cuando los márgenes de ganancia por el sistema económico que no está creciendo en nuestro país genere estos incentivos. Y entonces esto también lo tendríamos que estar fortaleciendo, lo tendríamos que estar trabajando con 4 elementos que son fundamentales. Es la creación de innovación y desarrollo de productos y fortalecer las cadenas de abastecimiento, mejorar los esquemas de manufactura para generar valor agregado y un esquema eficiente de logística y distribución. Fíjense todo lo que se tiene que hacer para poder lograr que una política industrial empiece a funcionar y se obtengan beneficios pues que esperamos desde hace muchos años en nuestro país. Sin embargo, ¿sí? No, adelante. Sí, mire, el siguiente problema, después de que se ha logrado todo esto, tendríamos que crear una empresa que no enfrente obstáculos y específicamente a través del acceso a financiamiento. Me parece que las políticas económicas de los últimos años han brincado los pasos previos que he mencionado y van directamente a ofrecer financiamiento a los emprendedores, pero al no tener estos elementos previos que acabo de plantear, es donde viene el proceso en donde se solicita el financiamiento, se abre la empresa y en un corto tiempo estas empresas terminan por cerrar, ¿no? Porque no hay el tema pues de los incentivos de un sistema escolar que coadyuve ni un esquema que nos permita pasar por una cadena de valor que fortalezca la actividad económica. Precisamente a eso iba mi comentario y mi pregunta hacia ti. El hecho de este panorama adverso que estamos observando y que están observando también los expertos en economía, el propio Banco de México, el Banco Mundial, que ya volvió a cambiar la expectativa de crecimiento de nuestro país de manera negativa, es decir, una reducción en este crecimiento, por un lado. Por el otro, lo que son las políticas educativa, industrial y fiscal que estamos observando en el gobierno de la Cuarta Transformación, bueno, ¿de qué manera pudiera abonar al optimismo o en su defecto al pesimismo de esta mayor generación de empleos y este crecimiento industrial? Bueno, incluyendo también al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que redujo su expectativa al 1.5% de crecimiento, licenciado. También. Me parece que este proyecto es precisamente en lo que se tendría que estar trabajando para cambiar estas expectativas de crecimiento, si bien es cierto ya no para este 2019, para los próximos 5 años, que generen estas tasas de crecimiento del 4% que espera el gobierno federal. Sin embargo, si no se fortalece el mercado laboral de manera eficiente, ¿qué es lo que comúnmente sucede? Cuando uno tiene una idea de negocio y el mercado laboral no es eficiente, no va a encontrar gente capacitada, pero además el siguiente paso es que la gente que usted integra a su empresa, por lo regular se va a llevar una idea y no su idea de negocio, y no hay instituciones que protejan la creación y desarrollo y la innovación para los empresarios mexicanos, y ese es otro tema en el aspecto legal que se tendría que estar trabajando, ¿no? Los derechos de propiedad, el Estado de Derecho, y por último, que es la parte con la que se ha trabajado, que es la estabilidad y continuidad del sistema económico mediante el proyecto de estabilidad macroeconómica. Entonces, ¿por qué estas expectativas no se están modificando? ¿Qué es lo que tendríamos que, desde mi perspectiva, por supuesto, tendríamos que estar ubicando? Bueno, yo acabo de mencionar aquí ocho pasos que tendríamos que estar trabajando, y pareciera que nosotros hablamos de la estabilidad y la continuidad del sistema económico como el principio del desarrollo, del crecimiento para este país. No, me parece que el tema está la mayoría de los analistas económicos dicen en la libertad del mercado, en la oferta y la demanda, pero esta libertad del mercado, esta apertura económica, quienes la impulsan son los consumidores y son los empresarios. Y entonces, si no se da estos incentivos, si no se genera todo este marco estratégico para fortalecer, para lograr que se impulse a la micro, a la pequeña y mediana empresa, pues difícilmente vamos a lograr los objetivos que se están planteando.
el consejo del que está hablando, el Consejo de Inversiones que está hablando Alfonso Romo, debería ir orientado a fortalecer estos esquemas, como ya planteaba, pero que al final vayan a redundar en estabilidad de precios, desarrollo tecnológico, mayor inversión y un marco legal adecuado para el desarrollo de empresas en este país. Y otro factor, ¿qué tanto podría influir lo que publica el día de hoy el Financiero? Que la Fed de Estados Unidos muestra cautela en tasas, mercados ven bajas para 2020, los inversionistas parecen haberse adelantado y ya comienzan a apostar a que el siguiente movimiento de tasas sería una disminución, la que podría llegar a inicios de 2020. Debemos recordar, licenciado, que todavía en noviembre, en octubre del año pasado, estaba hablando la Fed de 3 incrementos de tasa de interés durante 2019. A principios de este año, en enero, ya nos hablaba de que solo iba a haber un incremento por tasa de tasas de interés por la Fed. Sin embargo, ahora ya estamos hablando de que es posible que se vaya a reducir, y esto tiene que ver con el escenario económico internacional, en donde ya Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, nos está hablando de que en todo el mundo hay una desaceleración muy importante, específicamente en Estados Unidos, específicamente en Europa y China. Pero lo que más está preocupando a los mercados internacionales es el crecimiento en China, que había tenido tasas de crecimiento superiores a los 2 dígitos. En los últimos años había tenido tasas de crecimiento del 7, del 8, pero para este 2019 espera una tasa de crecimiento prácticamente del 6%, como no lo había tenido en 30 años. Y si usted lo vincula con el liderazgo en términos de intercambio comercial que ha venido teniendo Estados Unidos, que prácticamente no ha sido en esa dirección, sino fortalecer su mercado a costa de sus socios comerciales, pues la mayoría de los agentes económicos esperaría que fuera China el impulso de la actividad económica a nivel mundial, y este impulso no va a llegar por lo menos en 2019. Muy bien, Daniel, pues agradecemos mucho como siempre tu participación aquí en Contextos. Gracias, buenos días a todos. Punto de contacto, danerto@hotmail.com.